¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Ovidio Aguilar Mesa, investigador, gran maestro adjunto de la Gran Logia República de Venezuela y autor del libro En búsqueda de la verdad. Miranda fue masón. Bienvenido. Gracias por comenzar el día con nosotros. Bueno, muchas gracias, Gregorio, por esta invitación, esta oportunidad que nos da para enviar un mensaje a la sociedad y, desde luego, hablar un poquito sobre el libro y las expectativas que el mismo ha despertado en cuanto a este enigma que después de 203 años sigue pendiente en definir. Miranda cumplió 203 años de su natalicio, se cumplieron 203 años de su natalicio el pasado 14 de julio, curiosamente el mismo día en el que se celebra. De su muerte. De su muerte. Y curiosamente es el mismo día que se celebra también la toma de la Bastilla en Francia, en la Revolución Francesa, en la que él tuvo gran parte. Cuenta la historia, y con esto quiero comenzar precisamente, que había correspondencia con otros próceres de la independencia latinoamericana, en la cual se referían a él como querido hermano o maestro. Miranda, entonces, a partir de esto, y quiero comenzar a desmenuzar, ¿fue masón Miranda o no fue masón? Bueno, decir si fue o no fue es contar el final de la película, pero en el libro abordamos de manera objetiva ese tema, de manera tal de que va desarrollando, abriendo un camino hacia una conclusión. Indudablemente que hay suficientes elementos de juicio para llegar a determinado final. Y ciertamente, por ejemplo, Bernardo Higgins, que fue su alumno predilecto, su discípulo predilecto en Londres, se refería a él como mi maestro. Y es a él a quien le envía un mensaje a todos los líderes y próceres del sur en relación a un proyecto libertario, aunque él estuvo 40 años rodando por todo el mundo buscando apoyo a ese proyecto de libertad para Sudamérica, pero sí se refería a él, sobre todo Higgins, como el maestro, mi maestro, y eso quedó allí. Nunca hubo aquel término exacto, literal, que identificara al masón, pero entre líneas se leían muchas cosas, muchas palabras, muchos mensajes que, bueno, infieren hacia una realidad en cuanto a la condición de Miranda. ¿Cómo comulgaba el pensamiento mirandista, el pensamiento de Francisco de Miranda, con los principios de la masonería universal? Bueno, en aquella época en donde, como tú referías, de la Revolución Francesa y todos aquellos movimientos independentistas en donde la masonería estaba imbuida en ellos. De hecho, la Revolución Francesa tuvo destacados masones y de allí nace la consigna que universalmente ha trascendido en el tiempo: libertad, igualdad y fraternidad. Esa es la consigna de la masonería y era la divisa de la Revolución Francesa. Los principios y los postulados de Miranda coincidían plenamente con los postulados masónicos en cuanto a la libertad de conciencia, la libertad de los pueblos, la libertad del espíritu, la libertad de opinión y, en realidad, todo lo que significaba un sentido de independencia de todas las demás naciones. De hecho, hay un detalle interesante. Francisco de Miranda crea una figura o propone una figura que llamó Colombeia, que era la unión de todos los países del continente bajo una figura que sería llamada el Inca. ¿Qué significaba esto? Una especie de OEA en aquel tiempo. Todos los países, como decía él, unidos para enfrentar objetivos comunes. Y el Inca sería como un emperador. Eso era desde el Río Grande hasta la Patagonia, Hasta ¿no? la Patagonia, exactamente. El Inca vendría siendo como el jefe de todos, es decir, el secretario general de la OEA. Ese era el Inca, en donde iba a tener esa potestad. Pero con un poder ejecutivo. Con un poder ejecutivo, sí. Realmente la visión de Miranda, estadista y futurista, es enorme. En 1790, él le plantea al ministro Pitt la construcción del Canal de Panamá, algo que ni siquiera en Panamá se habían planteado. Él hablaba sobre la importancia de un canal allí en el Istmo, en donde las naves pasaran del Pacífico al Atlántico y ahorraba tiempo y dinero de una manera enorme. Es decir, ya él pensaba de una manera global lo que era el comercio internacional en 1790. Permea todavía hoy en las nuevas generaciones, sobre todo, y me voy en el caso de los masones, permea hoy en la nueva generación de masones esos pensamientos de Miranda todavía. Sí, ciertamente. Y te felicito por un detalle que acabas de decir, que el pensamiento mirandista
ese es el término correcto. Muchas veces hablamos del pensamiento mirandino, que es el nacido en el estado Miranda. Pero mirandista es el término correcto, sí permea realmente. Desde luego, de hecho, en la masonería se conmemora el día del natalicio de Miranda, el 28 de marzo, como el Día Nacional de la Masonería Venezolana, en honor a Francisco de Miranda. Sus pensamientos se mantienen vivos. Ahorita, en este momento, a nivel internacional, en Sudamérica, hay varias logias de Francisco Miranda Lautarina que están haciendo el proyecto que Miranda en alguna oportunidad quiso hacer, de las logias lautarinas, los hizo. En este momento, los masones, todos somos librepensadores. Hay hermanos que son muy consustanciados con otros pensamientos, pero el pensamiento mirandista prevalece en cuanto a la libertad, la igualdad y la fraternidad en toda la sociedad. ¿Por qué, a diferencia de otros próceres venezolanos, pongo dos casos nada más en específico, Simón Bolívar y José Antonio Páez, que se sabe, hay referencias claras y hay registros de que sí fueron iniciados como masones? ¿Por qué en el caso de Francisco Miranda ha sido mucho más complicado conseguir a ciencia cierta ese registro que dé fe de que sí se inició en la masonería? Sí, ciertamente, ese es el gran enigma, que aunque sus pensamientos, sus amistades, sus relaciones, sus referencias en su diario, en donde marca con particular interés visitas a logias, pero lucían visitas de cortesía, no a unas temidas, hace inferir pues hacia una ruta. ¿Qué sucede? Que Miranda era perseguido por la corona española y por la Inquisición. Él tenía libros prohibidos, tenía amistades prohibidas y la corona española estaba detrás de él. Como mantuvo una ruta durante 40 años, con una particularidad muy interesante, utilizó 12 seudónimos a través de su vida. Se llamó Monseñor Merab, se enseñó Monsieur de Luc, en fin, diferentes términos en la cual él escapaba, incluso eso todo lo refería en su diario, y eso hizo de que la ruta de donde pudiese definir dónde, cuándo y pudo haberse iniciado Francisco de Miranda sigue siendo parte de las investigaciones. Nos queda un minuto y no quiero cerrar sin esta pregunta. Ya conocemos la influencia de Francisco de Miranda y de su pensamiento en la masonería venezolana. ¿Hay una influencia global, una presencia global de su pensamiento? 30 segundos. Ciertamente. El pensamiento de Francisco de Miranda trasciende en el tiempo y trasciende las fronteras de Venezuela. Es un pensamiento que está imbuido en todos los masones y reflejado en la sociedad internacional, sobre todo la suramericana. Eso es definitivo. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias, Gregorio. Muy amable. Estuvo con nosotros Ovidio Aguilar Mesa, investigador, gran maestro adjunto de la Gran Logia República de Venezuela y autor del libro En búsqueda de la verdad. ¿Miranda fue masón? Por lo que nos acaba de decir, parece que sí. Amigos, gracias por acompañarnos en minutos nada más, la emisión matutina de su noticiero Venevisión, y a las 7 de la mañana, Primer Contacto. Feliz día para todos.